Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Ese es el dicho o refrán del libro que actualmente estamos estudiando, el primer libro de Reyes. Bienvenido a otra semana y a otro encuentro con la palabra de Dios, la Biblia. Esta semana, el autobús bíblico nos lleva a través de los capítulos 15 hasta el 22 del primer libro de Reyes, un libro del Antiguo Testamento que relata la división del reino y los muchos reyes, la gran mayoría de ellos malos. La enseñanza moral de esta porción de la historia de Israel es la de demostrar al hombre su inhabilidad, su incapacidad de reinar sobre él mismo y sobre el mundo. Dicho esto, oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos habla hoy. Mientras estudiamos la vida de Elías, ayúdanos a humillarnos ante ti para que nos des el valor y la convicción de defenderte de manera similar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya, dirigiéndonos en el estudio de hoy. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 15 del primer libro de los Reyes. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 15 del primer libro de los Reyes. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Nadab reinó sobre Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y gobernó por 2 años sobre Israel. Y notamos que había muchísima intriga en el reino norteño durante esos tiempos. Continuemos ahora con los versículos 27 y 28. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Ahora uno creería que en algún tiempo habría paz, pero no fue así. Había un estado continuo de guerra entre Asa y Baasa. Hubo una guerra civil constante que agotó la energía y los recursos de ambos reinos. Esto resultó en que ambos reinos llegaran a ser súbditos de los poderes en su alrededor y fueron invadidos muchas veces por Egipto en el sur, por Siria y por último por Asiria en el norte. Pero veremos que aún con todo esto, esta gente simplemente no cambiaría su camino. Y ahora tenemos el cumplimiento de la profecía de Ahías Silonita con respecto a la casa de Jeroboam. Leamos los versículos 29 hasta el 31. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab, y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Como usted puede ver, amigo oyente, las palabras que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita, el profeta, tuvieron su cumplimiento exacto en esta oportunidad, cuando Baasa vino al reino y dio muerte a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 15 del primer libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo tenemos la profecía de Jehú contra Baasa. El reinado malo de Baasa duró 24 años. Baasa reinó por más tiempo que lo que había reinado cualquier otro rey en el norte hasta aquí.
Pero se nos dice que este hombre sería abatido debido a que hizo la maldad. La palabra del Señor contra Baasa vino mediante Jehú. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa, y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Este fue un período triste en la vida del rey, pero debido a que Baasa había escogido participar en los pecados de la casa de Jeroboam, también participaría de la pena máxima, aun al punto de ser devorado por perros. Continuemos leyendo los versículos 5 hasta el 8. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa, y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Él había reinado durante apenas 2 años, cuando Zimri, su comandante, conspiró y encabezó una rebelión en su contra. Leamos los versículos 9 hasta el 14 de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en causa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató, en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Cuando Ela se emborrachó, Zimri entró y lo mató, en el año 27 de Asa, rey de Judá. Parece que debido a la constante intriga y conspiración en el reino del norte, ningún hombre estaba seguro. Después que Zimri dio muerte a Ela, él mismo empezó a reinar. Su reino, sin embargo, no duró por mucho tiempo. El reino de Zimri duró solamente 7 días. Leamos el versículo 15 ahora. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Ahora hubo otro complot y otra rebelión que acabó con Zimri. Leamos los versículos 16 y 17. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Estos eran tiempos oscuros para el reino, y todavía vendrían tiempos aún más oscuros. Prosigamos leyendo los versículos 18 hasta el 20 de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ahora que Zimri está muerto, Omri se constituye en rey del reino del norte.
Pero después del complot de Omri, que lo elevó al cargo de rey, surgió otro problema. Un rival de Omri también alegó ser el rey. Su nombre era Tibni. Continuemos leyendo los versículos 21 y 22. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri fue rey. Omri mató a Tibni, y luego Omri reinó. Reinó por unos 12 años. Fue un rey malvado. Superó a los otros reyes en sus obras malas. Leamos los versículos 23 al 26 ahora. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Ahora Omri hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pero Omri tenía un hijo que le sucedió en el trono, y su hijo fue verdaderamente el peor de todos los reyes de Israel. Avancemos ahora leyendo los versículos 27 y 28 de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Omri, como hemos dicho, había superado a todos los otros reyes en cuanto a las maldades que hizo. Pero su hijo Acab aún superó lo que había hecho Omri haciéndolo malo. Sigamos ahora leyendo los versículos 29 y 30 de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ahora, si usted, amigo oyente, cree que Omri fue un soberano depravado, se dará cuenta que Acab, su hijo, fue aún más depravado. Continuemos leyendo el versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Acab fue malo y tuvo una esposa que le ayudó a hacer lo malo. Ella sí que fue una verdadera compañera en cuanto a la maldad. Los malos designios en que Acab no pensaba se le ocurrían a Jezabel. Lo que a ella no se le ocurría, a nadie más se le podía ocurrir. Era una mujer malísima de veras. La combinación de Acab y Jezabel era la peor combinación que se pueda conocer. Estamos seguros que los esposos Amán mencionados en el libro de Esther eran malos. Herodes y Herodías eran lo suficientemente malos. Y sabemos de Ptolomeo, Dionisio y Cleopatra. Felipe I de España y María la Sanguinaria, por ejemplo, formaban una pareja para la maldad. Estas son 4 de las parejas más viles registradas en la historia. En particular, hubo también varias parejas en que la esposa era la figura dominante en cuanto a designios diabólicos. Por ejemplo, tenemos a Catalina de Médicis y Enrique II de Francia, Lucrecia Borgia, quien a propósito fue hija de un papa, y Alfonso, Macbeth y Lady Macbeth, Luis XV y María Antonieta de Francia. Estas son algunas de las parejas que sobresalen en las páginas de la historia como malas, pero ninguna de ellas supera a Acab y Jezabel. Ellos encabezan cualquier lista de malvados. Ahora, Jezabel, se nos dice aquí, era hija de un rey que también era sacerdote de Baal y asesinó a su propio hermano. Es interesante notar que Jezabel significa soltera o sin cohabitación. En otras palabras, el matrimonio de Acab y Jezabel no fue un matrimonio por amor. Al parecer, nunca hubo una verdadera unión entre estas dos personas, entre estos dos seres, en una relación verdaderamente amorosa. Ella era como una especie de marimacho que decimos, con fuertes poderes intelectuales. Tenía una pasión bárbara para la maldad. Era resuelta y tenía una personalidad tiránica.
No tenía ningún sentimiento moral. Era una mujer totalmente sin escrúpulos y la persona más mala en toda la historia, sin excepción alguna. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo dio un mensaje a la iglesia de Tiatira. En ese mensaje el Señor dijo, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». Estas palabras las encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 20. Jezabel era una mujer dominante y tiránica. Y Cristo dio este mensaje a Tiatira porque aparentemente ellos estaban atravesando un período sin afecto natural, una descripción perfecta de Jezabel. Ahora algo más sucedió durante este período que revela cuán ominosos y críticos eran esos tiempos. Leamos los versículos 32 al 34 de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes. «E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun». En el tiempo de la destrucción de Jericó, Josué había dicho lo siguiente allá en el capítulo 6 del libro de Josué, versículo 26. «Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó». Y no había sido reedificada nuevamente, sino hasta los tiempos de Acab y Jezabel, y esa maldición que fue pronunciada por Josué descendió literalmente sobre Hiel, quien la reedificó. Ahora Dios tuvo que tener un hombre allí cuando Acab y Jezabel se sentaron en el trono. Dios tuvo que tener a alguien que pudiera resistir su maldad extrema. Y tenía listo aquel hombre. Era uno de los más grandes hombres que jamás haya caminado a través de las páginas de la Escritura. Y un hombre que volverá a la tierra para testificar en los últimos tiempos, porque en esos días habrá tantos débiles de rodillas y sin firmeza alguna que transigirán. Y Dios enviará de vuelta a la tierra como testigo a Elías, porque él es un hombre que no hace componendas con la maldad. Y bien, amigo oyente, así concluimos nuestro estudio de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Entramos ahora al capítulo 17. En este capítulo 17, Elías, habiendo profetizado contra Acab, es enviado a Querit, donde los cuervos le dan de comer, y bebe del agua del arroyo hasta cuando se seca. Fue enviado por el Señor a la viuda de Sarepta. Por muchos días Elías miraba una tinaja vacía de harina y cantaba la doxología. Se dio cuenta que su vida no era más que una tinaja vacía de harina. Cuando murió el hijo de la viuda, se dio cuenta de que esta vida no es más que un cuerpo muerto. Y también se dio cuenta que la vida resulta del contacto. Comencemos pues considerando el ministerio de Elías, quien predice una sequía de 3 años. Elías se nos presenta aquí en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes de una manera bastante dramática. Recordemos que Acab y Jezabel están en el trono en el reino norteño. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Elías entró en la corte de Acab y Jezabel y les informó del estado del tiempo. Les dijo que no llovería sino por su palabra, y que él se iba a apartar del pueblo. No tenía ninguna intención de hablar ni una palabra adicional. Entonces salió de la corte tan dramáticamente como había entrado. Creemos que Acab y Jezabel se sintieron algo turbados, porque nunca soñaban que alguien les hablaría tan claro y tan audazmente. Pero más tarde se dieron cuenta que Elías tenía la costumbre de hablar así. Recibimos la impresión de que Elías era un individuo tosco y robusto, y en verdad lo era. Pero hay algo adicional que deseamos mencionar aquí, y es que Dios tuvo que preparar y entrenar a este hombre. Dios siempre ha tenido un método de entrenar a los hombres que Él usa, y ese método ha sido el de llevarles al desierto. Usted recordará que allí fue donde Dios entrenó a Moisés. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo puso en una tierra de terreno escabroso. Dios hizo lo mismo con Juan el Bautista.
El apóstol Pablo pasó por lo menos 2 años completos en el desierto de Arabia. Este fue el método de Dios de entrenar a sus hombres. Siempre había algunas cosas que necesitaban aprender. Continuemos ahora leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Dios estaba mandándole a Elías que se apartara lo más lejos posible en el campo. De modo que Elías salió al desierto y llegó a un pequeño arroyo. Y el Señor le habla y le dice, aquí en el versículo 4, Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios empleó 2 medios para cuidar a Elías en el desierto. Un medio fue el arroyo, es decir, un medio natural para proveer el agua que necesitaba. El otro fue un medio sobrenatural. Los cuervos vendrían, como lo vemos aquí, para darle de comer. Leamos ahora los versículos 5 y 6. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora Elías se quedó allí por algún tiempo. Pero entonces ocurrió algo. Leamos aquí el versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aquí está este hombre en el desierto, y va al arroyo todas las mañanas y se fija en que el agua va bajando cada vez más. Todo lo que tenía que hacer es meter una clavija en el agua para observar cuánto bajaba cada día. Luego podría calcular cuántos días le faltaban antes de que se muriera de sed. Y aquí usted tiene la medida matemática, y cualquiera que tenga el sentido común sabría que en cierto día tendría que morir. ¿Y sabe usted, amigo oyente, que este es el pecado de la estadística? Hoy en día se acostumbra a determinar la condición de la iglesia mediante la estadística. Si usted asiste a una reunión de alguna iglesia y ve que durante el año la ofrenda ha sido buena, y que nuevos miembros han sido añadidos, y que hay un aumento de asistencia, se considera que la iglesia ha tenido buen éxito. Y a pesar de todas estas buenas estadísticas, puede ser que espiritualmente esa no sea la verdad en manera alguna. Alguien contó en cierta ocasión acerca de un predicador que se había levantado en una reunión de su iglesia y dijo, pidamos al tesorero que dé su informe para que sepamos el status quo de nuestra iglesia. Uno de los miembros dijo, hermano pastor, por favor, díganos, ¿qué es lo que usted quiere decir con eso? Y el pastor respondió, el status quo revela el embrollo en que nos hallamos. Es interesante, amigo oyente, que el status quo de muchas iglesias y otras organizaciones revela muchas veces el lío en que se encuentran, aunque las estadísticas parezcan ser sanas. Ahora Elías bien pudo haber calculado el día en que iba a morir. Pudo haberlo calculado matemáticamente. Pero la verdad es que las cifras frías de la matemática no incluyen un factor de máxima importancia, y es el grado del fuego espiritual en la situación. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, que Dios le bendiga ricamente. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas.